Otros derechos del trabajador. Ya hablamos recién de que el deber de seguridad del empleador, que está en el artículo 75, es a la vez un derecho del trabajador, 75 LST. El trabajador también tiene derecho al reintegro de gasto y resarcimiento de daño por el principio de indemnidad. En el artículo 76, el empleador debe reintegrar al trabajador los gastos suplidos por éste para el cumplimiento adecuado del trabajo y resarcirlo de los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo. Esto se relaciona con el artículo 9 del decreto 27/21 del teletrabajo, cuando habla de lo que el empleador le tiene que resarcir al trabajador por haber involucrado bienes propios o la conectividad o mayores gastos para realizar teletrabajo. Bueno, reintegro de gastos. Entonces dijimos deber de seguridad y derecho de seguridad, el reintegro de gastos y ahora el deber de protección, alimentación y vivienda. Cuando habita en el establecimiento el empleado le tiene que dar protección a la vivienda y bienes del trabajador. Si le da alimentación, la alimentación tiene que ser sana y suficiente. Y si estuviera mal el inmueble, debe efectuar a su costa las reparaciones y refacciones indispensables. Artículo 77, 77. Es como una casita que le falta el techo. 77 es la casita que está viviendo el señor. Deber de ocupación, 78. Este es muy importante, es el deber de ocupación. El empleador debe garantizar al trabajador ocupación efectiva de acuerdo a su calificación o categoría profesional, salvo que el incumplimiento responda a motivos fundados que impidan la satisfacción de tal deber. Si el trabajador fuese destinado a tareas superiores, distintas de aquellas para las que fue contratado, tendrá derecho a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo de su desempeño si la asignación fuese de carácter transitorio. Se reputarán las nuevas tareas o funciones como definitivas si desaparecieran las causas que dieron lugar a la suplencia y el trabajador continuase en su desempeño y transcurrieran los plazos que se fije al efecto en los estatutos profesionales. Deber de diligencia e iniciativa, 79. El empleador debe cumplir con las obligaciones que resultan de esta ley, de los estatutos profesionales, etcétera, etcétera, de modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerden. Esto tiene mucha importancia en materia de las obras sociales del trabajador, que nunca la tiene porque el empleador no le hizo los trámites para que tenga la obra social. No podrá invocar en ningún caso el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le están asignadas y del que derive la pérdida total o parcial de aquellos beneficios, si la observancia de las obligaciones dependiese de la iniciativa del empleador y no probase el haber cumplido oportunamente de su parte las que estuviesen a su cargo, como agente de retención, contribuyente o otra condición similar. También tiene que ver con ese famoso pongo a disposición la certificación de servicio, porque el empleador tiene que ser diligente. Entonces no puede invocar en ningún caso el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le estén asignadas si la observancia de las obligaciones dependiese de la iniciativa del empleador. La iniciativa del empleador es voy y te lo deposito, te lo consigno para que tengas tu certificación de servicio. Artículo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo. Otro. Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales de seguridad social. Aquí tenemos, por un lado hay que concatenarlo con un artículo sin número que está en el título 2, capítulo 8, que habla de las capacitaciones del trabajador. Bueno, el artículo 80, obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención. Configura también una obligación contractual. El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiera, a la época de la extinción de la relación, o cuando éste lo requiera, o a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de aportes. Durante el tiempo de la relación se debe otorgar tal constancia cuando medien causas razonables. Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador está obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicio, la naturaleza de estos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino al organismo de seguridad social. Además hay que tener en cuenta el artículo 12 de la ley 24.240 relativa a las jubilaciones, que establece la obligación de entregar la certificación de servicios que le permite a la persona jubilarse. Así que son 3 certificaciones. Es el artículo 80, la certificación de servicios, que diga además qué calificación profesional tiene y qué capacitaciones ha tenido, aunque no tuviera ninguna, qué calificación tuvo, qué desempeño tuvo. Conforme también el tomo 2, capítulo 8.
Otro, la certificación documentada de aportes. Y tercero, por la ley 24.241, artículo 2, inciso G, la certificación de servicios. Son 3. Hay un plenario que se llama Ramírez María Isidora debe ser, contra Russo Comunicaciones del año 2006, por el cual se estableció que es aplicable el artículo 705, actualmente 833, a la responsabilidad del artículo 30 de la LCT. Los deudores solidarios están obligados a cumplir con el artículo 80 de la LCT. O sea, los deudores solidarios tienen que entregar también la certificación de servicio. Antes se decía no, porque ellos no lo tuvieron, a la persona no tienen los registros. Y sin embargo lo deben hacer en base a los resultados de la sentencia. Así que plenario del año 2006, Ramírez María contra Russo Comunicaciones. Dice Fernández Madrid, en caso de conjunto económico, la entrega de certificado de trabajo se puede pedir a cualquiera de las empresas. Consignación judicial. La entrega de los certificados de trabajo es una obligación del empleador, que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación. Y esta obligación no depende de que el trabajador se apersone o no en la sede de la empresa. Toda vez que si ello no ocurre, el empleador previa intimación puede consignarlo judicialmente por el deber de diligencia que tiene en el artículo anterior. Deber de diligencia e iniciativa del empleador, artículo 79. No puede invocar la mora accipiens, según Fernández Madrid. Prescripción de la obligación de entregar certificación de servicio, de certificado de trabajo. Para Fernández Madrid no es prescriptible, dice él. Sin perjuicio de que si se pidiera después de los 10 años del cese de la actividad, pueden surgir dificultades para sus otorgamientos porque los empleadores solo tienen obligación de conservar sus libros por ese lapso. La Cámara Nacional de Apelación de Trabajo declaró en Sala 3, en un caso Lostri, declaró aplicable el plazo de 2 años. Y después la Sala Sexta, con Capón Filas y Fernández Madrid, lo declaró imprescriptible. El decreto 146/2001, al reglamentar el párrafo del artículo 80, exige que el empleado tiene que esperar 30 días antes de mandar la intimación. Según Fernández Madrid, sería inconstitucional por exceso reglamentario. Otro de los derechos que tiene el trabajador es la igualdad de trato, que está en el artículo 81. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igualdad de trato en identidad de situaciones. Se considera que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad y contracción a las tareas. Tener en cuenta el 111 de la OIT y el 17 bis y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo. Acá también habla de la discriminación positiva. Y después también hay un fallo que menciona, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fernández Estrella contra Sanatorio Güemes, un fallo del año 88, en el cual se trataba de una enfermera en el Sanatorio Güemes que estaba fuera de convenio y todos los demás que hacían tareas de menor entidad tenían más remuneración que ella. Y entonces los jueces de la Corte, en ese momento Petracchi, Fay, Caballero, Belucio, analizaron la situación de esta mujer y dijeron que había sido discriminada teniendo en cuenta las tareas que realizaba. Y que no puede sostenerse que la desigualdad salarial para ser arbitraria tenga que ser torpemente injusta. Basta con que sea injusta nada más. Para Fernández Madrid, en el caso Rato contra Stani, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay una exigencia de prueba objetiva para dar un premio o para discriminar un caso de otro. El caso Estrella contra Sanatorio Güemes de 1988, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después se habla del despido represalia, Héctor Carpiuk, la discriminación laboral, Microjuris 2017. Y después tenemos la prueba de la discriminación. Acordémonos de la prueba de la discriminación, tenemos el caso de Pelicori 2011, Pelicori contra Colegio de Abogados de Buenos Aires. Después el caso Varela contra Cisco, Fontana contra Cibue, de los años, ahora del 2018, donde la Corte Suprema cambió la posición debido a la posición preponderante de Rosencrantz y dijeron que no, que había que probarla, la discriminación. Y ahora un nuevo caso, Caminos contra Nuestra Señora de Loreto 2021, donde de alguna manera se habría vuelto a demostrar los elementos que generarían discriminación y el otro tiene que probar lo contrario, con la disidencia del doctor Rosencrantz. Bueno, después el tema de dimensiones del trabajador.
Invenciones del trabajador, artículo 82, otro derecho del trabajador. Yo puedo mencionar acá en San Luis el caso Oyola contra Magnum, un caso de discriminación, donde se llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia y se declaró que por el haz de indicios se había demostrado la discriminación y que debía ser indemnizado con un 20% más, le dieron nada más. Invenciones del trabajador. Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad del trabajador, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen. Pero cuando se derivan de procedimientos industriales, métodos de instalaciones y establecimientos de experimentaciones, mejora o perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad del empleador. También son propiedad del empleador cuando se obtengan, cuando el trabajador fue contratado a tal efecto. Bueno, resulta que hay una ley, que es la 24.481, artículo 10, que habla de las patentes de invención y establece eso, de que si ha sido contratado especialmente para eso, o si surge de los instrumentos especiales de la empresa, sí, es de la empresa el invento o descubrimiento, pero tiene que realizarse, si de eso resulta un incremento sustancial de las ganancias de la empresa, se debe realizar una indemnización al trabajador. Y es más, si lo vendiera como royalty hacia terceros, esa invención le debe dar una parte proporcional al trabajador. La ley 24.481. Deberes. Estábamos hablando de los derechos del trabajador. Ahora vamos a hablar de los deberes. Tenemos deber de diligencia y colaboración del artículo 84. Recordemos que estaba el otro deber, que era la iniciativa del empleador, el 79. Bueno, este otro tiene el trabajador, deber de diligencia y colaboración. El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular, dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean. 84. 85. Deber de fidelidad. El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven del índole de tareas asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte. 86. Cumplimiento de órdenes e instrucciones, que es la contrapartida del derecho de organización, de facultad disciplinaria, del derecho de dirección. Cumplimiento de órdenes e instrucciones. El trabajador debe observar las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el modo de ejecución de trabajo, ya sea por el empleador o su representante. Debe conservar los instrumentos útiles que se le provean para la realización del trabajo, sin que asuma responsabilidad por el deterioro que los mismos sufran derivados de su uso. Eso también decía en la ley de 27.555 de teletrabajo. Bueno, 87. Responsabilidad por daños. El trabajador es responsable ante el empleador de los daños que causan los intereses de este por dolo o culpa grave, tiene que ser, en el ejercicio de sus funciones. Y el 135 prevé que en algún caso, cuando causa un daño, una rotura, la empleadora puede retener, pero le puede retener un 20%, hasta un 20%, no más del salario. Y para eso lo tiene que depositar judicialmente. Y dentro de los 90 días tiene que iniciar la acción judicial de responsabilidad. Porque en caso contrario, se prevé su caducidad y le tiene que pagar el total. Después también deber de no concurrencia, 88. El trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de éste. Hay un fallo judicial llamado Filato Salvador contra Tintorería Industrial de la Sala Cuarta del año 1980, donde era un señor que estaba en algo de la tintorería, pero manejaba una máquina y en su tiempo en su tiempo de descanso, también trabajaba en otro lugar manejando otra máquina y no significaba eso ningún tipo de disclosure de ninguna información, y entonces aún así fue despedido y fue reemplazado por 2 obreros que trabajaban con él, lo que demuestra que no era indispensable, porque se dijo que era indispensable. Entonces no hay provisión contractual para que el actor prestase a terceros servicios de idéntica naturaleza, ni ello determina sin más competencia desleal. Sí podría ser la desviación de clientela, y la desviación de clientela dice que pudieran afectar los intereses del trabajador. En ese caso puede haber un daño potencial, no es necesario que demuestre el daño a la empleadora, sino que podría llegar a hacer daño y entonces sí considera la ley que se está produciendo una concurrencia. Porque dice, debe abstenerse de ejecutar negociaciones que pudieran afectar los intereses del trabajador. Bueno. Auxilios y ayudas extraordinarias. El trabajador está obligado a prestar los auxilios que se requieran en caso de peligro grave o inminente para las personas o para las cosas incorporadas a la empresa. Después de este raro capítulo 8 sin número, título 2, que se llama de la formación profesional,
que establece los derechos de formarse, que el derecho de formarse tiene que ser, que tendrá derecho a una cantidad de horas del tiempo total de trabajo, tiene derecho a que eso se haga constar en el certificado de trabajo, y que tiene derecho también a que la organización sindical, ante innovaciones de base tecnológica o organizativa de la empresa, solicite al empleador implementación de acciones de formación. Tiene derecho también a que se le dé información de estas formaciones al sindicato. Y la capacitación del trabajador se efectuará de acuerdo a los requerimientos del empleador.